fui invitada a realizar esta conferencia en relación a la subjetividad, escolarización e importancia del vínculo en el desarrollo infantil. También voy a hacer referencia a los efectos en el desarrollo y en el aprendizaje de la escolarización y la subjetividad. Y de alguna manera, tal vez ustedes puedan relacionarlo con el niño desde una perspectiva sociohistórica. Bueno, para dar comienzo, me basé en autores que plantean que hay distintas y contradictorias representaciones del sujeto para los sociólogos, los antropólogos, los filósofos, los psicoanalistas, y que no siempre pueden integrarse en una visión interdisciplinaria. Por lo tanto, nosotros nos preguntamos si hay un sujeto unitario. Cruz distingue entre sujeto escindido, sujeto enunciado, sujeto construido, y entonces en este proceso habría tres descentramientos que tienen que ver con lo lingüístico, con el psicoanalítico, con el histórico-social, que argumentan de alguna manera la muerte del sujeto unitario, racional, universal, autodeterminado, enunciador de la verdad. El sujeto, para Foucault, no es una sustancia, es una forma que no es siempre idéntica a sí misma. Habría entonces para él diferentes formas de sujeto. Un sujeto político, por ejemplo, que va a votar, que toma la palabra en una asamblea, al sujeto del deseo, ¿verdad?, en una relación sexual. O sea, estamos hablando de diferentes tipos de sujeto en cada caso, ¿verdad? ¿Quién soy? Pregunta que el hombre se ha hecho, ¿verdad?, desde siempre. ¿Es posible pensar en la identidad para responder a esta pregunta? ¿O la identidad es una construcción ilusoria, innecesaria frente a la incerteza en la conformación de la subjetividad? Las corrientes posmodernas, más que quién soy, jerarquizan desde qué posición de sujeto hablo y actúo en determinado contexto. Entonces se va a promover lo múltiple rechazando lo universal y único, y esto es a partir de la filosofía postestructuralista y posmoderna, que de alguna manera explicita la sujeción a determinados discursos y dispositivos. Entonces, para poder hablar de qué es la subjetividad, nos va a remitir a qué es el sujeto, ¿verdad?, y cómo incide el vínculo en su construcción. Por otro lado también, cómo incide el contexto, la época posmoderna y la perspectiva desde la cual se posiciona, si desde el psicoanálisis, desde la psicología social crítica, desde la sociología. Sujeto, entonces, etimológicamente, ¿verdad?, del latín subjectum, estar sujetado, estar sometido. O sea que sujeto habla de cierto condicionamiento, ¿verdad?, que nos recuerda al texto de Sobrado acerca de ser sujeto, ¿verdad?, y el capítulo del sujeto sujetado. Pero otro de los sentidos de sujeto es ser actor, es ser protagonista, como lo plantea Ana de Quiroga, desde la psicología social. Subjetividad, entonces, tiene que ver con una manifestación del proceso a través del cual alguien deviene sujeto. Vamos a presentar la perspectiva desde el psicoanálisis en un primer momento, ¿verdad?, y cómo la subjetividad puede ser considerada como un proceso individual y al mismo tiempo colectivo.
Es en las relaciones con los otros que los sujetos transforman y producen la realidad y a la vez constituyen sus subjetividades, es lo que plantea Santos y otros. Yo voy a tomar un trabajo, un trabajo de la Facultad de Psicología, de la UDELAR, sobre hipermodernidad y subjetividad infantil, de Romina Berruti, cuya tutora es la profesora titular magíster Susana Martínez. En este trabajo va a plantear la importancia que tiene la época, ¿verdad?, el contexto en la subjetividad infantil en relación a la forma cómo se conforman los vínculos. Y los cambios que han ocurrido, las transformaciones, cómo afectan de alguna manera el contexto familiar, cómo se conforman las figuras materna y paterna, y cómo eso va a incidir en la subjetividad infantil. Se habla, ¿verdad?, de la modernidad líquida, y ya no está la solidez de la modernidad, ¿verdad? Bauman, de quien tomamos ese término, modernidad líquida, propone reflexionar y analizar a la sociedad desde esta noción, que tiene que ver con una metáfora en relación a los vínculos, que son inestables y que de alguna manera van a influir en la subjetividad. La sensación, ¿verdad?, de incertidumbre, de aceleración del tiempo, la cultura de la inmediatez, son características que van a modificar los vínculos y la manera en que el individuo vive actualmente. La importancia de los vínculos tempranos del bebé desde el comienzo del nacimiento, así como las características de la sociedad en las que se desarrolla este proceso, van a embarcar al pequeño en un proceso civilizatorio y un proceso que es fortuito en su desarrollo psíquico. Va a tener muchísima importancia el otro que cumpla las funciones parentales y desarrolle un vínculo que optimice las potencialidades de ese niño. Entonces, ese vínculo primordial, ¿verdad?, va a impregnar todas las dimensiones en el desarrollo en el mundo real, imaginario y simbólico. Las reformas en relación a la igualdad de género y el ingreso al mundo laboral por parte de las mujeres van a colocar al rol femenino materno en una posición social muy distinta a la de hace unas décadas. Va a impactar no solo en la dinámica conyugal, sino también en el cuidado de los hijos y ¿verdad?, en la distribución de los recursos en el hogar. Lo cual va a impactar en la crianza, ¿verdad?, de los hijos. La escolarización precoz también habilita que existan otros agrupamientos sociales que intervienen en los procesos de subjetivación. Y estos nuevos agrupamientos sociales de la cultura de la hipermodernidad van a impactar en la subjetividad del niño. También. Por esa razón es que los postulados básicos del psicoanálisis necesitan ser repensados. Es importante el aporte, ¿verdad?, que tiene el discurso del psicoanálisis. En tanto hay una transformación del estado de desamparo inicial del cachorro humano, el infans, en sujeto hablante, que es gradualmente capaz de autonomía, capaz de manifestarse como único y singular, un otro, a su vez
uno entre otros, dice Ulriksen. Y por esa condición de inmadurez del cachorro humano, va a ser tan importante el lugar del otro, el lugar de la madre o cuidador, cuidadora primario, que cumpla esa función, que va a ser vital para la supervivencia, pero que a su vez va a imprimir en el aparato psíquico una marca. Entonces, es muy importante para la construcción los cuidados del entorno humano, ¿verdad? Este proceso es definido por Ulriksen como de subjetivación. Y la paradoja que aparece es que por un lado hay una subordinación del niño a la madre, a la vez que ese niño va a tener que hacer un proceso de autonomía y de separación. Ese encuentro con el otro se da dentro de una cultura que, como dijimos hace un ratito, va a estar influyendo en la subjetividad. El bebé no hace mucho tiempo se considera como sujeto activo, o sea que hace unos años atrás, incluso desde la perspectiva de Winnicott, hablan de una dependencia. No obstante, hay estudios que hablan de que el niño es un sujeto activo y por lo tanto va a provocar también diferentes sentimientos, sensaciones en el otro, ¿verdad? Winnicott plantea que la madre desarrolla la capacidad de identificarse con el bebé, con sus necesidades básicas, que él le llama la preocupación maternal primaria. Es muy importante el ambiente y, como ya dijimos, la función materna, principalmente en las primeras etapas del bebé. Un adecuado sostén proporciona confianza en el mundo, estimula el crecimiento emocional del niño. El proceso entonces de subjetivación va a estar muy apoyado por la función materna. La madre a su vez tiene que ir posibilitando la separación para que ese niño se diferencie tanto de ella como de los objetos del mundo exterior. De ese modo se va a ir formando el aparato psíquico y a su vez va a ir adquiriendo funciones yoicas como la memoria, la atención, el pensamiento en relación a la conciencia. Y una de las funciones fundamentales del psiquismo es la actividad de representación, es la capacidad de metabolizar. En este proceso de metabolización se encuentran tres procesos de funcionamiento de la actividad psíquica: el proceso originario, el proceso primario y el proceso secundario. En el proceso originario se metaboliza el placer y el desplacer, que posibilita pensar cómo se registra la sensación en el aparato psíquico. En el proceso primario, la actividad representativa por excelencia es la fantasía y permite al bebé adquirir una diferenciación y una capacidad para separarse y reconocer el mundo externo.
Y el proceso secundario supone un nivel mayor de metabolización, siendo la representación que caracteriza el psiquismo la ideica, o sea, la idea, ¿verdad? Y con él van a aparecer, va a posibilitarse el desarrollo del lenguaje y del pensamiento. Hay un momento o una operación muy importante que ocurre en este desarrollo, que es el estadio del espejo, que fue conceptualizado, ¿verdad?, por Lacan, que a partir de los 6 meses el niño, ¿verdad?, va a registrar, va a reconocer, digamos, su imagen en el espejo, y eso va a remitir a un yo integrado en un momento en que el niño se siente fragmentado. Pero para ello va a requerir del sostén del otro, ¿verdad? Esta operación constitutiva va a ir generando una identificación en donde ocurre una transformación producida por el sujeto al asumir la noción sobre la imagen. Por lo tanto, ocurre aquí un nuevo acto psíquico. El yo se constituye por esta nueva identificación. Otro momento importante en el desarrollo del niño es el complejo de Edipo y la sexualidad infantil. Es un fenómeno central, ¿verdad?, donde el niño va a tomar a ambos miembros de la pareja parental y sobre todo a uno de ellos como objeto de los deseos eróticos. Entonces, es otro momento, ¿verdad?, importante en este proceso de la subjetividad que va a tener que ver con la identificación sexual. El niño entonces, plantea Freud, que va a dar cuenta de una ambivalencia que siente el niño hacia sus padres, así como el desarrollo de los componentes hetero y homosexuales, dice Vega. La disolución del complejo de Edipo, promovida por la fase siguiente del desarrollo, va a comprender la represión de ese proceso primario que tiene que ver con la fantasía y con estas fantasías sexuales de las que hablábamos hace un ratito, y va a posibilitar el desarrollo del proceso secundario. También podemos pensar la subjetividad desde una perspectiva sociohistórica. ¿Y cómo inciden entonces la sociedad actual en la misma? Por lo tanto, no se está considerando al hombre como esencia abstracta e invariante, que el sujeto se produce en la interiorización y subjetivación de los saberes de su época y de los discursos de verdad, dice Foucault. Que de alguna manera van a conceptualizar qué es el sujeto, como por ejemplo podemos pensar en el niño y cómo fue pensado de diferente manera en 1900 y cómo fue cambiando esa concepción del niño hacia, ¿verdad?, la época, digamos, civilizada, como plantea Barran, ¿no? Donde el psicoanálisis influyó en la concepción del niño como un pequeño perverso polimorfo y a su vez la invención del concepto de superyo por parte de Freud, posibilitándole el control, ¿verdad?, de alguna manera de esos impulsos. Entonces la subjetividad es un proceso, ¿verdad?,
es un proceso que está siempre abierto y que está siempre en devenir. Es un proceso en donde este niño, este sujeto, se va a conformar en relación consigo mismo, pero también en relación con los otros y con las instituciones. Es por lo tanto un proceso que es individual y colectivo a la vez. A su vez, los sujetos mismos producen realidad en la medida que se subjetivizan. Rojas plantea que los hijos son precozmente incluidos en otros agrupamientos sociales, que están sujetos a la vez a la incidencia mediática. Por lo tanto, ¿verdad? Todas las posibilidades de los medios de comunicación, todo ese desarrollo que ocurre en esta época va a impactar de alguna manera en la subjetividad del niño. Y la familia deja paso a otras figuras e instituciones alternativas que se van a hacer cargo del cuidado infantil. Esto favorece una clara percepción de la diversificación de las funciones constitutivas y de sostén en lazos sociales no familiares. También vamos a encontrar el planteo de Ana Pampliega de Quiroga, que coincide en que el sujeto es una construcción que se configura en el hacer, en el cual se integran el afecto, la acción y el pensamiento. Para esta autora, al igual que para Pichon-Rivière, la praxis es fundante de la subjetividad. Por lo tanto, el sujeto es producido socialmente, pero también es productor. Ella también pone el acento en la importancia del nacimiento y cómo el nacimiento también produce un aprendizaje que de alguna manera es como un prototipo, ¿verdad?, de lo que va a ser también cuando sea adulto. O sea que se dan procesos de desestructuración en cuanto a que irrumpe lo nuevo y una ruptura con lo viejo y una reestructuración, para lo cual es importante la apoyatura y el sostén vincular. Este proceso de desestructuración y reestructuración lo encontramos también en el aprendizaje del adulto, ¿verdad? Ella va a poner el acento en la importancia de la continencia y de la apoyatura por parte de los grupos y de las instituciones. Y va a hablar del concepto de matriz, ¿verdad?, de aprendizaje, como esa modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia. Esto lo podemos encontrar en el libro Matrices de Aprendizaje de Ana de Quiroga, ¿verdad? Otra autora que también reafirma la importancia del vínculo es Alicia Fernández, y podemos ver en el libro La inteligencia atrapada, como ella plantea que se aprende en un vínculo con otro, que a su vez ese vínculo es el que constituye el sujeto, ¿verdad? Ella va a traer los problemas de aprendizaje que pueden ocurrir cuando hay un desequilibrio entre la modalidad subjetivante y la modalidad objetivante. Esta modalidad subjetivante tiene que ver con un predominio de las fantasías, diferente a la modalidad objetivante, el que el sujeto estereotipa un poco su relación
con el objeto de conocimiento. Y esto va a dar lugar, por supuesto, a problemas de aprendizaje, como el problema de aprendizaje síntoma o la inhibición cognitiva. Pero a su vez hay problemas de aprendizaje que los puede generar la misma escuela, plantea Alicia Fernández, y es el problema de aprendizaje reactivo. En tanto la escuela, de alguna manera, lleva al sujeto a repetir, ¿verdad? A repetir textos, a repetir maneras, ¿verdad?, de resolver situaciones, y desde ese lugar la inteligencia de alguna manera estaría atrapada, ¿verdad?, y generaría el problema de aprendizaje reactivo. Otro de los textos que tomo para referirme a la importancia del papel de la escuela, de la institución en la construcción de la subjetividad, es el trabajo Pensando las subjetividades hoy, de Pedranzani, Martini, Díaz, de la República Argentina, ¿verdad? En este trabajo pone en cuestión si la escuela sigue instituyendo determinadas subjetividades en los alumnos, o la escuela ha perdido fuerza digamos, en esta constitución subjetiva. Y plantea que, bueno, la importancia de seguir investigando en el papel de la escuela, ¿verdad? Donde va a hablar también de los procesos de transformación curricular. También sabemos que desde la antigüedad, en Grecia, ¿verdad?, se daba importancia, ¿verdad?, a la pedagogía en cuanto a la transmisión de una verdad que tiene por función dotar a un sujeto cualquiera de actitudes, capacidades y saberes que no poseía, ¿verdad? Y donde da un valor tan importante a la relación con el otro y a la relación pedagógica. También a lo que llaman psicagogía en cuanto a los cambios que se producen en el modo de ser sujeto. O sea que desde la antigüedad encontramos la incidencia que tiene el otro en el desarrollo del sujeto dentro de una relación pedagógica. La subjetividad, resalta también este trabajo de Pensando las subjetividades hoy, emerge de un proceso que es histórico y social, que es con otros y que tiene que ver con los vínculos que se entablan. El currículum y ¿verdad?, la selección de cultura que él supone, o sea, lo que la escuela va a enseñar, lo que legitima y lo que efectivamente enseña, va a contribuir también a la construcción de determinada subjetividad.
O sea, la escuela, con sus prácticas, con sus rituales, con sus discursos, construye imaginarios sociales. Ahora, ¿de qué modo la escuela combina la lógica de la cultura escolar y la lógica de las culturas que portan los sujetos? ¿Está dispuesta la escuela a permitir esas otras lógicas? De cualquier manera, siempre está la posibilidad de reinventar lo establecido, plantea Fernández, ¿verdad? Y no solo, o sea que esa subjetividad no solo va a estar formada por este instituido que tiene que ver con estos valores que de alguna manera la escuela intenta transmitir, sino que el sujeto va a ser capaz también de crear y de crearse. Como ya dijimos, hay una construcción de esta subjetividad que se da en relación con otros, ¿verdad? Por lo tanto, el sujeto lo podemos definir como sujeto del vínculo. La subjetividad se produce entonces en el entre, en un nudo de múltiples inscripciones deseantes, históricas, sexuales, psíquicas, materiales. Entonces la dimensión subjetiva se produce y es en acto. En este trabajo, ¿verdad?, resalta la conceptualización de Foucault en cuanto a los modos de subjetivación y la producción de subjetividad. O sea que, por un lado, la escuela va a producir, ¿verdad?, cierta modos de ser que van a tener que ver un poco con la historia, ¿no? Por lo tanto, en la época de la modernidad hay determinados dispositivos que van a incidir en el sujeto, que van a incidir en el cuerpo, en un intento de control del mismo. Pero por otro lado, Foucault va a resaltar que el sujeto no está totalmente determinado, sino que hay una capacidad de afectarse a sí mismo, y esto es lo que Foucault denomina tecnologías del yo, que serían esas prácticas u operaciones que los mismos sujetos ejecutan sobre sí mismos, como puede ser el verse, autoobservarse, examinarse, narrarse, y que posibilitan alcanzar una transformación de sí más allá, ¿verdad?, de lo instituido que hablábamos hoy, ¿verdad? O sea, esto sería lo que posibilitaría los cambios, sería lo instituyente. De alguna manera, el psicoanálisis inventa algunos conceptos, como es el concepto de superyo, que va a colaborar a una visión de una sensibilidad civilizada, como dice Barran, en el niño, ¿verdad? Y ese mismo superyo generaría de alguna manera culpa al desobedecer a sus padres. Entonces, de alguna manera, eso iría en la línea, ¿verdad?, de un cambio en cuanto al tratamiento de los padres para con los hijos. Bueno, como ya dijimos, la escuela de la modernidad tiene, no solo transmite un conjunto de conocimientos y saberes, la misma forma de la relación pedagógica, las normas, valores y hábitos de la sociedad, y colabora en la construcción del ciudadano.
pero de alguna forma, en esa misma acción, se van a estar construyendo actores sociales integrados, sujetos autónomos, seres racionales y libres. Por ello es que las sociedades modernas apostaron tanto a la educación y a las funciones socializadoras y liberadoras del saber, dicen Duvet y Martuchelli. De alguna manera la escuela, esa escuela de la modernidad, fue realizando una inscripción en los cuerpos dóciles y en las almas. Esto también lo vamos a encontrar en el libro de Barran, que va a expresar esa nueva sensibilidad civilizada, ¿verdad? Este proceso de subjetivación se va a iniciar en el cuerpo y en ese control que va a haber, ¿verdad?, de los tiempos y de los espacios en la escuela, va a posibilitar la creación de esa subjetividad de alguna manera normalizada. La subjetividad entonces al niño le va a venir desde afuera y le va a venir desde las disciplinas. Las prisiones, los talleres y las escuelas son aparatos de inscripción sobre el cuerpo y que van a crear, ¿verdad?, como ya dijimos, y van a producir cambios también en el alma, ¿verdad?, o sea, cambios en la subjetividad. Pero la pregunta que surge para los autores de este trabajo, ¿verdad?, y lo mismo también para Foucault, si existe, si los cambios de la modernidad tardía no estarían influyendo en esta subjetividad y no habría posibilidades de que el sujeto no estuviera tan determinado, sino que de alguna manera pudiera producirse una nueva subjetividad. Entonces, con esto vamos a la constitución subjetiva hoy. Y cómo las nuevas significaciones sociales van provocando una crisis, ¿verdad?, de alguna manera una crisis de identidad, como dice Castoriadis, que requiere volver a pensarse, ¿verdad?, volver a nuevos organizadores de sentido. Cómo están incidiendo, ¿verdad?, los modelos
que nos traen la televisión, los diferentes medios de comunicación que cada vez están más globalizados, cómo inciden esas tecnologías audiovisuales y del espectáculo con esos diferentes estilos de vida, cómo inciden en los niños, cómo inciden también en los adultos, ¿verdad? Y en los que son muchos de ellos padres de estos niños. Entonces encontramos una disociación entre el discurso institucional de la modernidad y los actores sociales que la habitan. La escuela, según Duchovny, Corea, Leibovitz, ha perdido, ¿verdad?, ese poder de afectación. Y de alguna manera aparece una incertidumbre, ¿verdad?, a nivel individual y social. Aparecen en escena otras experiencias que están de alguna manera marcando las subjetividades y que están por fuera del espacio escolar. O sea, estos niños también son influidos por vivencias que tienen desde otras grupalidades. Podemos pensar en los clubes a los que los niños pueden asistir, en los diferentes grupos de deportes, en los grupos de arte a los que los niños pueden asistir, y cómo va generando de alguna manera otra subjetividad y que no pasa entonces solamente por la escuela. Esas vivencias que los niños tienen, esas vinculaciones afectivas, esas frustraciones o éxitos que van logrando en esas otras grupalidades, también van construyendo un trabajo sobre sí mismo. Y es por eso que más que nunca hoy nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cómo contribuye la escuela a la socialización de los niños y adolescentes? ¿Cuál es la contribución que hace, ¿verdad?, a la conformación de la subjetividad frente a esta diversidad de espacios de socialización, frente a la diversidad en cuanto a la familia, frente a los cambios que ocurren en los medios de comunicación y también el consumismo, ¿verdad?, y las iglesias. Entonces, este trabajo de estos argentinos plantean cómo puede incidir el currículum, ¿verdad?, en esta subjetividad. Y la importancia de generar espacios en los que se pueda discutir sobre ese currículum, y por eso la importancia de que cada vez más los niños se vuelvan protagonistas, bueno, y por qué no también los padres, en la creación de este currículum, para que no sea un currículum que excluya, sino que de alguna manera pueda incluir a todos. De ahí la importancia de la participación en diferentes comisiones, que de alguna manera puedan ir ocupando la escuela ese lugar protagónico en la construcción y en la producción de la subjetividad.
Foucault en realidad plantea que es probable que hoy en día el objetivo más importante no sea descubrir qué somos, sino rehusarnos a lo que somos, que debemos imaginarnos y construir lo que podríamos ser para librarnos de este tipo de doble vínculo político que es la individualización y la totalización de las modernas estructuras de poder. Entonces debemos promover nuevas formas de subjetividad a través del rechazo de este tipo de individualidad que nos ha sido impuesta durante siglos. Bueno, entonces queda planteada, ¿verdad?, la pregunta, ¿cómo haríamos desde los diferentes lugares, desde lo local, para la construcción de esta subjetividad? Bueno, como referencias bibliográficas entonces, bueno, acá tenemos a Morin, Barran, el trabajo que mencioné de Berruti, Hipermodernidad y Subjetividad, y el otro trabajo también de Pedanzani, Martín y Díaz, Pensando las subjetividades hoy, y les sugiero que a su vez en esos mismos trabajos sugieren bibliografía que sería interesante que se pudiera profundizar. Bueno, espero que les sirva y principalmente para pensar.